Hola, hola, ¿cómo estamos aquí de nuevo en el podcast Cat Padawan donde conectamos con los gatos? Soy Gloria, soy terapeuta felina, experta en comportamiento, nutrición natural y también en terapias holísticas, que sabéis que es lo que me encanta, ¿no? Una parte que me encanta y que trabajo con los gatos. Estamos en el episodio 21 de esta temporada 3 ya del podcast y quería salirme un poco de la norma porque siempre hablo de, bueno, comportamiento, de nutrición, de enfermedades, de cómo tenemos que conectar más y mejor con nuestros gatos, pero hoy quería hacer un podcast un poquito diferente, ¿no? Un poco más especial, que tiene que ver con los gatos en la historia de la humanidad. Bueno, ya en mi libro Gato Feliz, Familia Feliz, pues hay una introducción donde hablo, pues esto, ¿no? De la historia, a lo largo de la historia, pues cómo los gatos han protagonizado determinadas partes dentro de la historia de la humanidad, ¿no? Em, pero investigando el otro día, pues me topé con la historia de Felicity, no sé si, o Felicité, ¿vale? Mejor dicho, porque era una gata francesa, fue la primera gata enviada al espacio, ¿vale? Me impactó tanto su historia, o sea, conecté tanto con ella. Esta gatita preciosa era una gata callejera que vivía en las calles de París, ¿vale? Y era una vaquita adorable, o sea, blanca y negra. Yo siempre digo, cuando son vaquitas son gatos blancos y negros, ¿no? De hecho, en primera instancia siempre se pensó que era un macho, pero realmente Felicité era una hembra, ¿vale? Una hembra que junto con otros 15 más o 14 más, 14 gatos más, fueron adquiridos de alguna forma para este tipo de experimentación que ahora profundizaremos un poco más. Por eso os decía que este podcast se sale un poco, digamos, de la norma. Yo espero no aburriros, porque a mí la historia de Felicité, la verdad es que me ha impactado y me ha gustado mucho, porque siempre además recordamos a Laika, ¿no? La primera perra enviada al espacio, pero es que hubo un gato también, que fue esta gatita. Ahora os cuento datos, os comparto datos y profundizamos un poco más sobre la historia de esta gatita. Bueno, pues imaginaros, ¿no? Lo que tiene que ser, pues aquí que siempre hablamos de pues la emocionalidad de los gatos, de sus rutinas, de que son animales muy especiales, ¿no? Que de repente, bueno, pues sean arrancados de su entorno natural, que en este caso para Felicité eran las calles de París, ¿no? Y de repente se les mete en un laboratorio, ¿no? Y además es preparada y metida en una cápsula para enviarla a casi 160 kilómetros de distancia de la Tierra, ¿no? Bueno, siempre que hablamos, ¿no? Imaginaos el estrés que puede haber sufrido ese animal, ¿no? O sea, impresionante. Fue la primera gata en viajar al espacio y además fue la primera gata que fue al espacio pero regresó con vida, ¿no? Aunque luego os contaré un poco el desenlace que a mí no, bueno, no me gusta mucho, ¿no? Esta historia no solo va de ciencia, ¿vale? O sea, va de cómo los animales son utilizados, ¿no? En nombre del progreso también, ¿no? Va de invisibilización, va de memoria, pero bueno, también va de gatos, porque incluso en medio del laboratorio, los números y la carrera espacial hubo algo que nunca pudieron borrar, que fue que seguía siendo un gato, ¿no? Bueno, ¿cuándo ocurre este acontecimiento, no? Bueno, pues es en plena década de los 60, es en plena carrera espacial, ¿no? Donde Rusia y Estados Unidos están ahí a la zaga de, bueno, pues quién llega primero, quién hace las cosas primero, ¿no? Ya sabéis, toda esta historia, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Pero bueno, antes de enviar humanos, pues prefirieron enviar animales, pues para probar, ¿no? Bueno, pues cómo afectaba la ingravidez a los mamíferos, ¿no? Se mandaron conejos, se mandaron ratones, se mandaron moscas, se mandó de todo, casi de todo, ¿no? Al espacio, pues para saber en qué medida la ingravidez podía afectar
a los mamíferos, ¿no? Claro, todo esto mm, nos hace reflexionar, ¿no? Y preguntarnos, ¿no? ¿Hasta qué punto era necesario, hasta qué punto es necesario ese sufrimiento, ¿no? Para esos avances. Bueno, la historia, como os comentaba antes, suele recordar a Laika, ¿no? Que fue enviada por la Unión Soviética en 1957 al espacio. Una historia muy triste porque Laika murió durante esa misión, ¿vale? Pero mucha gente no sabe de la existencia de esta gata que fue enviada por parte de Francia al espacio, ¿vale? Eh, también muchas veces te preguntas, ¿y por qué gatos? No, bueno, pues porque en aquel momento se creía que su sistema neurológico era especialmente interesante para estudiar las respuestas cerebrales en condiciones extremas, ¿vale? Querían medir cómo reaccionaba el cerebro ante el estrés brutal de un lanzamiento espacial. Realmente ese era el objetivo, ¿no? Y aquí aparece, pues, Felicité, ¿no? Eh, Esta gata, ya os he contado antes, no nació en un laboratorio, ¿vale? No fue criada para estos objetivos, ¿no? Em, Esta gata, bueno, pues no era inicialmente un animal experimental, era simplemente una gata callejera de París. Probablemente, y por las fotos que yo he visto, que ahora os pondré aquí en el podcast, era una gata común europea, blanca y negra, tranquila, pequeña, una de esas gatas que te puedes cruzar hoy por cualquier barrio, en cualquier sitio. Lo que os comentaba fue comprada junto con otros 13, 14 gatos más para este programa espacial francés. Y durante mucho tiempo ni siquiera tuvo nombre, se la llamaba gata número C341, ¿vale? Así de personal y de impersonal era todo esto, ¿no? Eso ya dice, claro, esto ya dice muchísimo, bueno, pues de cómo se veían eh, a los animales en aquel contexto, ¿no? No como individuos, ni como seres emocionales, ni muchísimo menos, sino como material científico, básicamente, ¿no? Durante semanas, los gatos, antes de escoger quién iba a ir al espacio, pues fueron sometidos a entrenamientos muy intensos, ¿no? O sea, confinamientos extremos, centrifugadoras, exposiciones a ruidos muy fuertes, pruebas de estrés y también implantación de electrodos en el cráneo. Imaginaros, ¿no? Todo esto a un gato, ¿no? Que siempre hablamos de, bueno, de lo delicados que son, de cómo somatizan todo el estrés. Yo no me puedo llegar a imaginar, bueno, cómo se pudieron llegar a sentir esos 14 o 15 gatos, ¿no? Con los que trabajaron, ¿no? Los científicos. Pero bueno, en cualquier caso, a Felicité se la escogió porque era una gata muy tranquila y porque era la que mejor toleraba la inmovilización, ¿vale? Vamos a puntualizar aquí una cosa, porque muchas veces el animal que mejor se adapta, ¿vale? Al medio, ¿vale? A las circunstancias, no es el que menos sufre. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Es el que entra en un estado total de indefensión. Es como cuando les llevamos al veterinario, ¿no? Que decimos, no, pero es que mi gato es muy bueno porque llega al veterinario y se deja hacer de todo y no se mueve. Claro, porque tiene tanto miedo, está realmente tan acongojado, ¿vale? Que el animal, en vez de responder, lo único que hace es someterse, digamos, ¿no? a las condiciones del entorno para intentar, pues, que acabe lo antes posible y no, no tener que sufrir más estrés del que puedes soportar, ¿no? Ahora vamos a hablar de en qué fecha se mandó exactamente a Felicité al espacio, ¿vale? Bueno, pues el viaje de Felicité fue el 18 de octubre de 1963 desde el desierto de Argel, ¿vale? Se lanza un cohete que se llama Veronique Aggi, ¿vale? Tal cual, o sea, Veronique allí. Y dentro va nuestra querida Felicité, ¿no? La cápsula despega a 8.000 kilómetros por hora, imaginaros, o sea, lo que puede ser para un gato, eso yo no quiero llegar a imaginármelo porque intento conectar con ello y es como, mm, no sé, supongo que es tanto el terror que puede sentir un animal en esas condiciones que no puedo llegar a imaginar eh, en qué punto no le da un colapso y se queda, o sea, y le da un infarto y se queda ahí, ¿no?
O sea, eso es lo que yo pensaría, ¿no? En esas circunstancias. Durante unos minutos la gata atraviesa la atmósfera terrestre y entra en condiciones de microgravedad. ¿Eso qué significa? Bueno, sí, pues que la gata, os la podéis imaginar, ¿no? Flotando dentro de la nave, ¿no? En el espacio. Eh, a mí esa imagen me parece casi surrealista. No sé a vosotros, pero a mí me parece casi surrealista, ¿vale? El vuelo apenas dura 15 minutos, no vayáis a pensar que estuvo 4 horas o 3 días, no, o sea, apenas duró 15 minutos. Corrió aproximadamente unos 160 kilómetros, ¿vale? Desde la Tierra al punto más alto donde llegó. Técnicamente, evidentemente, estuvo en el espacio, ¿no? Lo más increíble de todo esto es lo que os decía antes, ¿no? O sea, si yo trato de conectar un poco con las emociones que pudo sentir esta gatita, ¿vale? Todavía no me explico cómo pudo volver a la Tierra viva, ¿vale? Claro, los científicos celebraron el éxito, sí, pero aquí viene la parte un poco más triste de la historia, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque además de volver viva, pues después de que ya volvió viva, evidentemente los científicos quisieron estudiar su cerebro, ¿vale? Y claro, para eso Felicité fue sacrificada 2 meses después. Esta es la parte más triste, ¿no? De esta historia. Aparte bueno, de todo lo que significa, ¿no? La preparación, el manipular al animal, o sea, después de sobrevivir a ese viaje espacial, no la permitieron seguir viviendo, ¿no? Y esto cambia, para mí, cambia totalmente el tono de la historia, ¿no? Porque muchas veces se cuenta como una aventura científica, hasta incluso graciosa, ¿no? La gatita astronauta, ¿no? Pero claro, detrás hay un ser sintiente. Ahora que estamos en esta era, ¿no? De un alto nivel de conciencia con los animales, ¿no? Y que sabemos lo que sufren, lo que padecen, ¿no? ¿Os imagináis lo que pasó Felicité durante todo ese tiempo? Tuvo que ser muy traumático para ella, ¿verdad? Cierto, ¿no? Yo me imagino que si luego Felicité hubiera seguido viviendo hasta que muriera, digamos, de forma natural, ¿os imagináis los problemas de comportamiento que hubiera tenido? Los mal llamados problemas de comportamiento, ¿no? Que siempre digo yo, ¿no? Bueno, pues yo para mí fue un animal utilizado dentro de un sistema científico, ¿no? Que en aquella época tenía límites éticos muy diferentes a los actuales, desde luego. Aunque sigo recordando que hoy en día actualmente se siguen utilizando muchos animales también para esto, ¿no? La exploración espacial avanzó gracias a muchísimas investigaciones complejas, desde luego que sí, pero creo que para mí es importante mirar esta historia desde todos los prismas, ¿no? No solo desde la versión pues más romántica o más bonita o más heroica, ¿no? Porque si eliminamos el sufrimiento de la historia, de la ecuación, pues dejamos de aprender. Os tengo que contar ahora que a Felicité se la olvidó completamente. A Felicité se la olvidó durante décadas. Nadie habló de la historia de esta gata, ¿no? La gata francesa quedó perdida en notas científicas y en archivos y nadie volvió a hablar de ella, ¿no? No hubo películas como Laika, no hubo homenajes como a Laika, ¿no? Ni reconocimientos tampoco, ¿no? Y aquí aparece algo curioso. Muchísima gente pensaba incluso que el gato enviado al espacio había sido, lo que os he dicho antes al principio de la historia, había sido un gato, no una gata, ¿vale? Porque muchos artículos ni siquiera se molestaban en mencionar que era una hembra, ¿no? Años después, historiadores y amantes de los gatos empezaron a rescatar su historia, ¿no? Personas de todo el mundo comenzaron a pedir reconocimiento para Felicité, ¿vale? Para ella. Y algo precioso ocurrió. En 2019 se inauguró una estatua de Felicité en la Universidad Espacial Internacional en Estrasburgo, ¿vale? Una pequeña gata mirando al cielo, ¿sí? Que rememora un poco, pues, ese acto para la que fue utilizada, ¿no? Esto simboliza algo importante, la necesidad de devolver la identidad a quienes fueron tratados un poco como objetos, ¿no?
Y aquí quiero llevar esta historia hacia algo que es muy nuestro, ¿vale? Porque cuando hablamos de gatos, pues pensamos que, pues eso, que son fríos, que son ariscos, que son independientes, no sé, que tienen ciertos papeles, ¿no? Controladores de plagas, en fin. Pero detrás siempre, lo que yo os digo, ¿no? Siempre hay un individuo con emociones, siempre hay un individuo con percepción, con sistema nervioso, que regula, que no regula, y con memoria emocional, ¿vale? La historia de esta gata nos recuerda que los gatos son criaturas conectadas emocionalmente, ¿no? Que tienen esa parte y que no nos podemos olvidar. Simplemente hemos interpretado mal su lenguaje, ¿no? Durante muchísimo tiempo, en muchísimas ocasiones. De hecho, probablemente uno de los motivos por los que escogieron gatos para ciertos experimentos era precisamente su capacidad neurológica sofisticada, ¿vale? Lo irónico es que la ciencia veía complejidad cerebral mientras la cultura seguía diciendo que eran animales fríos, ¿verdad? Curioso. Bueno, hoy hemos hablado de la historia de Felicity, de una gata que salió de las calles de París y terminó en el espacio, que tuvo un papel importante en la historia, ¿no? Y que de hecho así se refleja también en los libros. Es una historia fascinante, pero también es una historia un tanto incómoda. Hemos tocado ahí puntos importantes, pero yo creo que es una historia que merece ser contada, que se tiene que conocer, ¿no? Porque bueno, pues detrás hay un individuo que sufrió, ¿no? También. Aportó, pero sufrió, ¿no? Y que ahora, pues toda la información que tenemos, ¿no? Sobre comportamiento animal, sobre emociones, sobre bienestar animal, ¿no? Pues nos obliga a hacerlo pues mucho mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Así que nada, yo simplemente quería contaros la historia de esta gatita. Me pareció muy interesante cuando la leí. Creo que es importante recordarla, ¿vale? Y bueno, también porque esa parte en la que siempre se recuerda que se envió una perra al espacio, bueno, pues también se envió un gato, ¿no? Una gata en este caso. Y durante décadas nadie ha recordado su nombre, ¿no? Así que bueno, hoy ya veis que el podcast ha ido por otro lado totalmente diferente. Espero que la historia os haya causado por lo menos curiosidad, ¿no? Y que hayáis conocido la historia de Felicité, ¿vale? Esta gata enviada al espacio, que a mí me parece, bueno, pues un icono. Para mí es un icono totalmente, por lo que representa, ¿no? No solo por esa imagen de la gata en el espacio, sino esa parte heroica, pero esa parte también de conciencia, ¿no? Del sufrimiento animal, del sufrimiento de esa emocionalidad, de cómo se debió de sentir, ¿no? Cuando la implantaron esos electrodos en el cráneo, ¿no? Cómo se sintió cuando la lanzaron a 8.000 kilómetros por hora, ¿no? En una cápsula, en una cosa cerrada, en la que no sabía muy bien qué estaba haciendo, ¿no? Ese miedo y ese estrés que ella tuvo que sufrir en ese momento. La verdad es que es una historia fascinante, es una historia fascinante. Pues espero que si este episodio te ha gustado, sí que te insto a que lo compartas con alguien que le gusten los gatos o las curiosidades sobre gatos, ¿no? Que se conozca la historia de Felicité, ¿vale? Bueno, pues todo lo que representó en ese momento en la historia, en la carrera espacial, en las investigaciones que se hicieron para luego a posterior mandar al ser humano al espacio, ¿no? Y si quieres seguir aprendiendo sobre gatos, sobre comportamiento felino, sobre cómo conectar con tus gatos más y mejor, puedes encontrarme, ya sabes, en www.catpadawan.com. En las redes sociales estoy siempre activa y también puedes escribirme directamente para una consulta gratuita si tienes problemas con tus gatos. Te insto al siguiente podcast. Muy prontito nos volvemos a ver y a escuchar aquí en Cat Padawan, donde conectamos con los gatos.